Hola, mi nombre es Héctor. Y durante 23 años fui sepulturero en el Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. La gente pensaba que ser sepulturero es un trabajo simple. Cavar hoyos, bajar ataúdes, cubres con tierra, cobras y te vas a casa. Pero no es así. No cuando trabajas en un lugar donde cada día escuchas y miras cosas para nada normales. Porque ese cementerio no es normal. Se fundó en 1848. Tiene más de 175 años. Miles y miles de personas enterradas ahí. Y te voy a decir algo que viví en un día normal de trabajo, hace más de 2 décadas. No todos los que están enterrados ahí, están descansando. Todo comenzó en marzo del año 2000. Yo tenía como 35 años. Necesitaba un empleo. Mi familia necesitaba que yo trabajara. Ya con esa edad era un poco difícil encontrar un trabajo, hasta que pasé por allí, el Panteón de Belén estaba contratando. Don Esteban, el supervisor, me dio un recorrido por el cementerio. Me mostró dónde estaban las herramientas, dónde guardábamos las palas, los horarios de trabajo. Todo muy normal. Hasta que llegamos a una tumba específica. Era una tumba pequeña. De niño. Tenía un ataúd chiquito encima de la lápida. No estaba enterrado. El ataúd estaba ahí, sobre la piedra, a la vista de todos. Y alrededor había juguetes. Docenas de juguetes. Carritos, muñecos, pelotas, dulces. Esta es la tumba de Nachito, me dijo don Esteban. Ignacio Torres Altamirano. Murió en 1882. Tenía 8 años. ¿Por qué el ataúd está afuera?, le pregunté. Don Esteban me miró serio. Porque si lo entierras, al día siguiente amanece afuera de nuevo. Me reí. Pensé que me estaba jugando una broma. Ya sabes, asustar al nuevo. Pero don Esteban no se rió. No es broma, Héctor. Nachito tenía fobia a la oscuridad. Cuando lo enterraron, su ataúd aparecía afuera cada mañana. Durante 10 días seguidos. Sus padres decidieron dejarlo así. Afuera. Donde nunca estará en la oscuridad. Pero, eso fue hace más de 100 años, le dije. El niño ya no está ahí. Solo son huesos. Don Esteban negó con la cabeza. Los huesos sí. Pero él sigue aquí. Como muchos otros más. Yo no le creí. Obviamente no le creí. 2 semanas después, un turista idiota decidió que sería gracioso llevarse uno de los juguetes de Nachito. Un carrito rojo. Lo vi meterlo en su mochila. Le dije que no lo hiciera. Que esos juguetes eran ofrendas. Que la gente los dejaba con respeto. Pero se rió y se fue. Al día siguiente, ese mismo turista regresó. Estaba pálido. Temblando. Traía el carrito en la mano. Tómelo, me dijo. Por favor. Devuélvalo a la tumba. ¿Qué pasó?, le pregunté. Él se quedó callado un momento. Luego dijo, anoche escuché a un niño llorando en mi cuarto. Busqué por todas partes. No había nadie. Pero el llanto no paraba. Y entonces lo vi. Vio que un niño, parado junto a mi cama, mirándome. Tenía como 8 años. Vestía ropa antigua. Y me señalaba su juguete. El turista se fue corriendo. Yo me quedé ahí, con el carrito en la mano. Esa noche, antes de irme, fui a la tumba de Nachito. Dejé el carrito con los demás juguetes. Y le dije, perdón, Nachito. Ya te lo devolví. Te juro que sentí algo. Como si alguien me tocara el hombro. Me volteé.
No había nadie. Pero una voz de niño, susurró en mi oído, gracias. Salí corriendo de ahí. Esa fue la primera vez. Pero no sería la última. Después de un año trabajando ahí, ya me había acostumbrado a cosas raras. La sensación constante de que alguien te observa. Pero había un lugar en el panteón que todos evitábamos. En una de las secciones más viejas del cementerio hay un árbol enorme. Tiene raíces gruesas que rompen el piso, que abrazan las tumbas cercanas. Y justo debajo de ese árbol hay una lápida rota. La lápida dice, Don Jorge. 1889. La leyenda cuenta que Don Jorge era un asesino, que llegó a Guadalajara en el siglo XIX y empezó a matar gente, que lo capturaron y le dieron cadena perpetua, que lo enterraron ahí, y que al día siguiente de su tumba creció este árbol. Dicen que si el árbol muere o si alguien corta sus ramas, Don Jorge despertará. Yo pensaba que era puro cuento, pura superstición para los turistas. Hasta que un día, en 2007, vino un grupo de trabajadores de la ciudad. Iban a podar árboles del cementerio porque las ramas estaban bloqueando algunos pasillos. Yo les advertí. No toquen el árbol. Por favor. Se rieron. Son solo historias, don Héctor. Es solo un árbol. Trajeron una motosierra. Se acercaron al árbol. Y cuando la motosierra tocó la primera rama, la motosierra se apagó. Completamente. Y no volvió a encender. Batería muerta, dijeron. Trajeron otra motosierra. Intentaron de nuevo. Esta tampoco encendió. Trajeron una tercera. Nada. Entonces uno de ellos decidió usar un hacha. Si las máquinas no funcionan, lo haremos a mano, dijo. Levantó el hacha. La bajó con fuerza contra una rama. Y cuando el hacha hizo contacto con la madera, te juro que escuchamos algo. Un grito. Un grito. Grave, lleno de rabia. No estoy exagerando. No estoy mintiendo. La rama empezó a soltar un líquido rojo. Espeso. Que olía a carne podrida. Los trabajadores se echaron para atrás. Uno de ellos vomitó. Y entonces sentimos algo. Una presencia. Algo oscuro. Algo que nos observaba desde las sombras del árbol. Los trabajadores agarraron sus cosas y se fueron corriendo. Nunca regresaron. Y ese árbol nunca fue podado. Yo pasaba por ahí todos los días. Y cada vez que lo hacía, sentía lo mismo. Ojos mirándome. Siguiéndome. Esperando. Una noche tuve que quedarme tarde terminando un trabajo. Eran como las 9 de la noche. Ya estaba oscuro. Y tuve que pasar junto al árbol para salir. Me acerqué caminando rápido, con la cabeza baja. No quería mirar. Pero entonces, escuché pasos. Detrás de mí. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Empecé a caminar más rápido. Los pasos también. Corrí. Los pasos corrían detrás de mí. Sentí algo rozar mi espalda. Como dedos. Fríos. Tratando de agarrarme. Llegué a la salida y salté la reja. Me caí del otro lado. Me lastimé la rodilla. Pero no me importó. Cuando me levanté y miré hacia atrás, vi algo. Una silueta. Alta. Delgada. Parada junto al árbol. Mirándome. Y entonces, corrí a mi carro y me fui. No volví a trabajar de noche nunca más. No todo en el Panteón de Belén es aterrador. Algunas de las presencias ahí son tristes, melancólicas.
como si estuvieran atrapadas en su propio dolor, como los enamorados. En una de las secciones hay dos tumbas juntas. José María Castaños y Andrea. Murieron en 1850. La historia dice que se amaban, pero sus familias no los dejaban estar juntos. Así que decidieron morir juntos para poder estar unidos en la eternidad. Sus tumbas están conectadas por una guirnalda de piedra. Las cruces entrelazadas. Es hermoso, en realidad. Trágico pero hermoso. Los visitantes dejan flores ahí. Cartas de amor. Fotos de parejas. Es una de las tumbas más visitadas del panteón. Pero hay algo que la gente no sabe. Los enamorados siguen ahí. Lo sé porque los vi. Fue una tarde de febrero. Día de San Valentín, de hecho. Yo estaba limpiando esa sección del cementerio. Barriendo hojas, arreglando las flores que la gente había dejado. Y de repente sentí algo. Como si el aire cambiara. Como si el tiempo se detuviera. Miré hacia las tumbas de los enamorados. Y los vi. Un joven y una joven. Vestidos con ropa antigua. Del siglo XIX. Parados frente a sus propias tumbas. Tomados de la mano. Me quedé congelado. No podía moverme. Ellos me miraron. Y el joven sonrió. No una sonrisa aterradora. Una sonrisa triste. Como disculpándose por asustarme. La joven tenía lágrimas en los ojos. Pero también sonreía. Y entonces, desaparecieron. Como si nunca hubieran estado ahí. Pero cuando me acerqué a las tumbas, vi algo que no estaba antes. Dos rosas frescas. Una roja y una blanca. Entrelazadas. Sobre la guirnalda de piedra. Nadie más estaba en el cementerio ese día. Solo yo. Y nadie había dejado esas rosas ahí antes. Le conté a don Esteban lo que vi. Él solo asintió. Los ves cada tanto. En días especiales. San Valentín. Día de Muertos. Aniversario de su muerte. Vienen a visitar sus propias tumbas. A recordar. ¿Por qué siguen aquí?, le pregunté. Porque el amor verdadero no muere, me dijo. Ni siquiera con la muerte. Después de ese día, cada vez que pasaba por sus tumbas, les dejaba una flor. Y sentía paz. Como si ellos apreciaran el gesto. Pero no todas las presencias en el cementerio son tan amables. Durante 23 años trabajé en ese cementerio. Vi muchas cosas. Viví muchas experiencias que no puedo explicar. Pero siempre seguí trabajando. Porque necesitaba el dinero. Hasta que llegó la noche del 2 de noviembre de 2022. Día de Muertos. El cementerio había estado lleno todo el día. Familias visitando a sus difuntos. Flores por todas partes. Velas encendidas. Música. Era bonito, en realidad. Pero cuando cerró el cementerio y todos se fueron, me tocó hacer la última ronda. Asegurarme de que no quedara nadie adentro. Apagar las velas que pudieran causar incendios. Cerrar las rejas. Eran como las 11 de la noche cuando terminé. El cementerio estaba completamente vacío. Solo yo. O eso pensaba. Estaba caminando hacia la salida cuando escuché algo. Voces. Muchas voces. Hablando todas al mismo tiempo. Me detuve. Las voces venían de todas partes. De las tumbas. De los mausoleos. De debajo de la tierra. Y no eran voces normales. Eran susurros. Miles de susurros. Todos diciendo cosas diferentes. Nombres. Fechas. Súplicas.
Ayúdame. No me olvides. Estoy aquí. Déjame salir. El miedo que sentí, no puedo describirlo. Era como si cada célula de mi cuerpo me gritara que corriera, que saliera de ahí. Pero estaba paralizado. Y entonces las vi. Figuras. Docenas de figuras. Cientos. Saliendo de las tumbas. Caminando entre las lápidas. Algunas eran claras. Otras eran solo sombras. Pero todas me miraban. Y empezaron a caminar hacia mí. Lentamente. Silenciosamente. Rodeándome. Traté de gritar pero no me salía la voz. Traté de correr pero mis piernas no respondían. Se acercaban más y más. Podía ver sus caras. Algunas estaban en paz. Otras estaban enojadas. Resentidas. Y entonces una de ellas, un hombre viejo con traje antiguo, se paró frente a mí. Me miró directamente a los ojos. Y habló. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Hueca. Fría. Has caminado sobre nosotros durante años. Nos has movido. Nos has perturbado. ¿Crees que no lo sabemos? Yo solo hacía mi trabajo, logré decir. Tu trabajo, repitió. Todos tienen su trabajo. Nosotros también. Y nuestro trabajo es recordar. Recordar que seguimos aquí. Que no nos hemos ido. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. El hombre me miró un momento más. Luego asintió. Vete. Y no regreses. Este lugar no es para los vivos durante la noche. Y de repente, pude moverme de nuevo. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. No miré atrás. No me detuve hasta que salí del cementerio y cerré la reja detrás de mí. Al día siguiente fui con don Esteban y renuncié. ¿Qué pasó?, me preguntó. No le conté toda la verdad. Solo le dije que era tiempo de irme. Que 23 años era suficiente. Él me miró y supo. Simplemente supo. ¿Los viste?, me dijo. No era una pregunta. Asentí. Entonces sí es tiempo de que te vayas, dijo. No todos pueden manejar lo que hay en ese lugar. 23 años es más de lo que la mayoría aguanta. Me fui ese día. Y nunca volví. Han pasado 3 años desde esa noche. 3 años desde que dejé el Panteón de Belén. A veces me arrepiento. Era un buen trabajo. Un trabajo estable. Y había momentos hermosos. Ver a las familias honrar a sus muertos. Ver el amor que la gente le tiene a los que se fueron. Pero otras veces me despierto en la noche sudando. Porque soñé con esas figuras. Con esas voces. Con esa noche del 2 de noviembre. Y sé que tomé la decisión correcta. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte para más relatos como este.